Hola Pedro, vos sos veterinario. Eh, una pregunta, ¿están los veterinarios preparados para tratar animales exóticos como los reptiles? Bueno, ¿cómo andás, Hueso? Primero que nada, te quería saludar. Los médicos veterinarios en la Facultad de Veterinaria básicamente dan una clase donde ven toda la parte de reptiles y anfibios en una cátedra llamada zoología, con lo cual el médico veterinario tiene un conocimiento extremadamente escueto de lo que tiene que ver con reptiles, anfibios y la especialidad en este caso herpetológica, y el conocimiento realmente es muy mínimo, o sea, básicamente diríamos que nulo a nada. ¿Por qué? Porque como es una sola clase y es un tema que solamente se trata un día en 5 años de carrera, te imaginas que básicamente el conocimiento pasa a ser completamente nulo cuando la persona esta termina la facultad. Esto hace que haya un nicho muy grande en la parte de reptiles o en la parte herpetológica, en la parte de medicina veterinaria, y hoy nos encontremos con muchos conceptos equivocados de lo que es la medicina o cómo debe ser aplicada la medicina veterinaria en los reptiles. Esto llevo a acotación, ¿por qué? Porque con el pasar del tiempo, yo en esto básicamente ya tengo más de 20 años de experiencia en la parte de medicina de reptiles, y me he dado cuenta que es muy importante el conocimiento que un biólogo puede aportar, que un reptilista puede aportar, que personas que están en esta especialidad puedan aportar a la parte de medicina veterinaria. Te lo voy a explicar por qué. Ujú. Cuando a mí me viene un animal a la consulta veterinaria, hay algo que se denomina anamnesis, que es lo primero que una persona debe realizar, un médico debe realizar, que es lo que cuando vos entras al médico clínico humano te pregunta, señor, ¿qué le pasa? El paciente va con un concepto de lo que a él realmente le pasa, lo que él cree que tiene, y le expresa al médico con palabras, me duele aquí, me duele allá, estoy con tos, tengo catarro, tengo fiebre, pero en realidad todo eso son sintomatologías que la persona cree que tiene y que lo pueden llevar a una enfermedad. Detrás de eso puede haber un cuadro mucho mayor, de una patología realmente mayor. En el caso de los animales no hablan, pero ¿quién habla? La persona que lo trae. O Ajá. sea, un reptilista o la persona que tiene el animal, el dueño, no te va a llevar de onda a la veterinaria una víbora o una iguana o una tortuga. El tipo la lleva por un motivo. Ese motivo es algo que a él le llamó la atención que ocurrió en un momento determinado. Puede ser algo muy notorio, como un perro que muerde una tortuga y le termina destruyendo el peto o el caparazón, o simplemente que la persona te aparezca y te diga la traigo a control porque no me está comiendo, no, Bien. o noto tal anomalidad, o sea, en el comportamiento. Antes esto no lo hacía y ahora lo hace. Algo muy importante que es el conocimiento biológico o la historia natural de esa especie específicamente, que el veterinario desconoce. Y en esa anamnesis, que es la primera sin tocar, es una regla de oro en la cual se mantiene en la medicina, tiene que saber interrogar no solamente al dueño de Ujú. la patología posible que este animal pueda llegar a tener, pero también debe conocer la biología de ese animal para saber su fisiología. Yo ¿Por siempre qué? soy Porque si no lo conoce, puede equivocarse, ¿no es cierto? Al hacer el totalmente. diagnóstico. Vos mismo, para un veterinario, hoy una serpiente es una serpiente. O sea, para él serpiente es desde una yarará hasta una boa, una pitón, una culebra, un elápido. Para él una serpiente es cualquier cosa que es larga sin patas. A unos Una fioles. anfibena, por ejemplo, Una también para un anfibena para el veterinario, veterinario es una serpiente. De hecho, o le un dicen ofión. viboritas ciegas. Claro. Las tienen acá en el norte como viboritas ciegas y básicamente empieza a haber un problema muy grande porque incluso si yo agarro una droga, algo tan básico como un antiparasitario, y leo el prospecto, dice, para serpiente tantas gotas. ¿Cómo para serpiente tantas gotas? Fíjate Bueno, que cualquier. a qué nivel se llega, que ni siquiera los laboratorios tienen idea de la importancia que tienen las especies. Cuando voy a hacer una acotación que por ahí no tenga mucho que ver, pero cuando incluso en la medicina veterinaria, vos
a dos perros distintos de raza, no podés usar las mismas drogas, siendo la misma especie. Voy a dar un ejemplo muy básico, pero en antiparasitario, a toda una especie llamada husky, los veterinarios lo saben, todos los perros peludos, eso como los becerros alemanes, vos metés una droga llamada ivermectina y lo matás al perro. Sin embargo, podés utilizar en todas las otras razas de perro y no pasa absolutamente nada. Si a nivel raza hay sensibilidad en las drogas, imagínate a nivel específico, como que yo te traiga una curiyú o una pitón molurus. ¿Me entendés? Que es Una un pitón, animal exótico un que animal no tiene nada que ver exótico, filogenéticamente no y tiene económicamente. ahí vamos, no tiene nada que ver filogenéticamente con otra especie. Y, Entonces no por podemos, ejemplo, ¿me podrías dar un ejemplo de dos animales que sean muy parecidos y que en realidad son muy ¿cómo no? diferentes? Tenemos un caso, por ejemplo, dentro de las Corallus caninus, que son boas sudamericanas, ¿sí? Y tenemos un caso en el caso de las Chondropiton viridis, donde su ubicación es del viejo continente, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, estamos del otro lado, tenemos un océano de por medio, y su biología es completamente distinta. Partamos de la base que una boa es, por ejemplo, ovípara y una Chondropiton viridis es vivípara, Ajá. perdón, ovípara. Con lo cual, ya el hecho que su fisiología sea completamente distinta, estamos hablando que hubo cambio anatómico, evolutivo, fisiológico, un animal es arborícola, bueno, en este caso los dos serían arborícolas, pero Bueno, sus pero si ambientes son son tan completamente distintos, distintos, con lo cual su pero son fisiología parecidos estos son animales. idénticos fenotípicamente. Y ahí ponemos, Un veterinario no lo diferenciaría. De hecho, no sabría qué especie es una y qué especie es otra. Si el acá dueño no se lo dijera, estamos viendo la foto de las dos especies y realmente me son parece que idénticos. son exactamente iguales. Exacto. Inclusive para mí, Con lo cual, una persona, un veterinario, digamos, no sabría cuál es la diferencia. Ni siquiera sabría que hay diferencias fisiológicas reproductivas. Esto lleva a acotación, ¿por qué? Porque lo más probable es que este médico veterinario, cuando vea una patología, vamos a suponer que el animal va porque tiene algo tan básico como una estomatitis. Y el tipo lo puede comprobar que tiene una estomatitis. esto mata. Estomatitis, una inflamación con una infección en la cavidad bucal, en la mucosa bucal. Es de lo más típico que podemos encontrar en enfermedades, por ejemplo, de boas y pitones. ¿Qué ocurre? El veterinario va a querer tratarlo y va a tomar una droga como general para todo, cuando esto no puede ser ni siquiera utilizado de esa manera. Lo mismo le va a pasar con la parte anestesiología, donde vos sabés, imagínate, o las personas que generalmente son biólogos conocen cómo el comportamiento de una, vamos a poner el nombre vulgar, una ñacanina de agua, una hidroinaste gigas, donde es un animal tremendamente, todo el tiempo se está moviendo, tremendamente activo, muy móvil, etcétera, etcétera, donde su mecanismo, su sistema nervioso es de una forma determinada, y yo puedo traer una culebra cualquiera que sea más, tenga una parsimonia, o una boa misma, una curiyú, que es casi idéntica. Y sin embargo estamos hablando que uno es una culebra y el otro es una boa. Y Claro. obviamente su fisiología es completamente distinta, su sistema nervioso es completamente distinto. Yo no voy a pretender anestesiar un animal con la misma droga que la otra. Bien. Sí, pero Pedro, vos tenés realmente estoy escuchando, una gran experiencia con los reptiles y con la biología de los reptiles. Se nota que sabes mucho. ¿Cómo adquiriste esa experiencia? ¿No ha sido a través de la facultad? No, no fue bajo la facultad. A mí desde muy chico realmente me gustó muchísimo la herpetología. ¿Mm? Yo empecé yendo a los congresos de ciencia, de hecho nos conocemos como en los congresos de Tucumán, fue el primero que he Así, ido cuando tenía 15 años. exactamente. Y empecé desde el secundario yendo a la facultad, perdón, a los congresos de ciencia. Y bueno, cuando entré a la carrera de veterinaria, vi una alternativa, me di cuenta que había un nicho muy grande, un desconocimiento muy grande, y tuve la oportunidad desde muy chico trabajar en un laboratorio. A los 16 años entré a un laboratorio llamado en Corrientes, que se llamaba CEPSAM, que era un Ujú. centro productor de sueros antiofídicos, donde había un montón de animales
hacinados, ¿no es cierto? La mayoría de ellos venenosos, y empecé a encontrarme con que tenían un montón de patologías y cuando las llevaba a la facultad, de hecho, no tenían ni idea de cómo Claro. tratarlas, entonces empecé haciendo lo básico, empezar a ver la biología del animal, sus comportamientos, un estudio fisiológico y anatómico, y empezar a ver estudios complementarios que me puedan ayudar a llevar un diagnóstico. Estudios microbiológicos, parasitológicos, sanguíneos, un montón de estudios en sí. O sea, lo hiciste básicamente con práctica, pero vos también has salido mucho al campo, ¿no es cierto? Sí, tengo Ideas bastante, claro, en la parte de herpetología, una de las materias que a mí más me gustaba es la sistemática, y bueno, obviamente se tenía que salir al campo a buscar los ejemplares, he colectado muchísimo, relevado y ahí muchas aprendiste sobre la reservas. biología de las Ahí es donde especies. uno realmente ve la biología, porque por más que te la cuenten, te lo digan, podés apreciar otras cosas, podés ver, tener un campo más visual, perdón, un campo mental más amplio de lo que es la biología real del animal. Entre los reptiles, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que hay en veterinaria? En medicina veterinaria, las consultas más frecuentes, que creo que incluso se aplica a la parte de criadero y todo, porque es en sí en general, tenemos, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con carencias nutricionales y que tienen que ver con justamente el cliente al empezar a darle a comer el animal cosas que no están en su medio ambiente y que el animal no tiene una variedad. Bien, Siempre ponemos un ejemplo que una iguana, que todos sabemos que son herbívoras, que es posiblemente el reptil más famoso entre los reptilistas, en una selva tropical tiene una variedad de vegetales, de frutos, de flores, incalculable. O sea, el animal tiene a su merced las 24 horas del día alimento constante en una variedad tremenda. Y nosotros queremos alimentarlo a lechuga, ¿no es claro. cierto? ¿Por qué? Porque es lo que nos resulta fácil. Porque al comienzo sí, que zapallito, que lechuga, que clavo, empezamos con toda la alimentación. Después de 2 años, y te vale comprar un racimo de lechuga, se la tirá y que coma la lechuga, ya está. Y Y además es ahí, existen los estereotipos, como por ejemplo Mafalda, que le daba a la tortuga, le daba la hojita de lechuga y la criaba en el departamento, únicamente totalmente. con la hojita de lechuga. Y Y sabemos que ahí las tortugas también tienen una también variedad de... tienen una variedad impresionante respecto a su alimentación. Y ahí es donde empezamos con todos los problemas, porque ahí empezamos a afectar no solamente toda la parte carencial, sino afectar el sistema inmunológico del animal, el estrés que éste empieza a sufrir, con la afección fisiológica, cambiamos su fisiología, ¿no es cierto? Y ahí es donde empezamos a producir un montón de patologías, o se empiezan a desarrollar patologías. Y en segundo término, todo lo que tiene que ver con traumatismos, fracturas, generalmente, ¿por qué? Bien. Porque tenemos un animal en un ambiente que no es el suyo y se caen de las escaleras, tortugas, iguanas que te saltan de una mesa a una silla y terminan con fracturas, perros que agarran a estos animales, la inoperancia del ser humano mismo con estos animales, de darle la boa al amigo para que la sostenga, el amigo se asusta, la tira al piso y no le va a pasar nada y termina con costillas rotas, pulmones perforados, empieza a haber un O montón de dando patologías, marcha atrás con el auto en el garage y la tortuga que está la dando tortuga vueltas. atrás, totalmente. Esas son principalmente las afecciones. También me has hablado de criaderos o lugares o reptilarios que tienen animales hacinados. Yo calculo que cuando hay Ahí animales empieza a ver hacinados o hay una cría de otra manera, deben haber otros tipos de problemas. totalmente, totalmente. Cuando uno empieza a tener estas especies en cantidad y trata de unificar a todas las especies en un solo parámetro, empezamos a tener problemas realmente sanitarios y bromatológicos en la mayoría de los casos, en los cuales empieza a haber, claro, a tener un mismo recipiente de agua para 20 especies, donde todos están defecando en el mismo lugar, donde no se pueden cambiar constantemente los terrarios o limpiarlos. Empezamos a tener no solamente un hacinamiento, sino un caldo nutritivo de bacterias y virus.
donde empiezan a proliferar lo que es banal. La materia fecal está compuesta por bacterias banales que vienen de claro, la misma flora intestinal. Y estas que son banales, o sea, que no hacen nada al animal en un estado natural, porque anda por la naturaleza y defeca donde quiere y no se está arrastrando todo el tiempo con su materia fecal, se transforman en patógenas en un lugar, ¿no es cierto?, donde están hacinados. Y esto empieza, obviamente, otro ciclo vicioso. Esto, más la alimentación que siempre empezamos a hacerla unificada, claro. empezamos a arrastrar un montón de patologías que se empiezan a crear y se vuelven, aún imagínate el peligro de una viral en un lugar donde uno tiene un serpentario. Claro. Estamos hablando de que no se enferma una serpiente, se enferman todo el Todo. lote. Y Pedro, las tortugas son uno de los animales en donde se lo tiene por mascotismo, erróneamente, porque está hasta prohibido como mascota, pero de hecho en muchas casas hay una tortuga. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes entre las tortugas? Las patologías más frecuentes en tortugas te las voy a dividir en dos, las de agua y las de tierra. Y Ajá. las de agua, las principales patologías son las nutricionales. O sea, hay una tremenda deficiencia carencial nutricional, ya que generalmente las personas no entienden que esta tortuga en el agua come otros animalitos más pequeños, en los cuales ingiere cartílago, hueso, o sea, hay distintos minerales, oligoelementos, proteínas, vitaminas. La parte de vitamina hay una importancia tremenda, sobre todo la vitamina D3, que es el de hidrocolecalciferol, que es la que produce la osteosíntesis de los animales, lo cual fortifica los huesos. Y tenemos una carencia tremenda nutricional, sobre todo en las de agua. En las de tierra llegan más a la consulta por traumatismos. Ujú. Si bien es un animal que Pero, también sufre carencia nutricional, como decíamos hoy, Mafalda enseñando a dar la lechuga a la tortuga, de agua posiblemente con una mala alimentación en menos de 5 a 6 meses tenés una tortuga totalmente con 1 millón de patologías. mm, Ahora, una tortuga de tierra, por ahí pasan 3 años hasta que empieza a tener una enfermedad nutricional. En la mayoría de los entonces, casos pasa a ser irreversible. mm, ¿Sí? oh, yo creía que era reversible cuando haces la consulta y le decís que le den calcio, que le den vitaminas, etcétera, ¿no? Puede llegar a ser No, en la irreversible. mayoría de los casos, cuando llegan a la clínica veterinaria, es cuando las personas ven que ya la tortuga no se mueve, Claro, que ya cuando hay, ya está en extremo. ya está al extremo. Y hay una patología que es muy común, que se llama nasarca, que es cuando estas carencias nutricionales incluso llegan a que se modifique completamente el metabolismo del animal y empiece a haber líquido dentro de las cavidades. Ya cuando Uh, nos encontramos con eso, está comprometido todo el sistema hemodinámico, está comprometido el hígado, el corazón, los pulmones, está comprometido el animal completo. Entonces, la verdad es que en la mayoría de los casos es irreversible, porque no podés corregirlo incluso con un decir, bueno, vamos a empezar a darle de comer variado cuando el animal ni siquiera come, porque no comen ya, directamente. Y, ya pasó. y- y esas soluciones rápidas que por ahí los veterinarios dicen, no, le falta calcio, vamos a poner calcio, todo el mundo sabe que no funcionan, porque es todo un metabolismo y un proceso que los animales tienen. En mamíferos funciona, pero en reptiles no, porque la Claro, son fisiología es distintas distinta. fisiologías. ¿Entendés? Y esos son por ahí los errores de los veterinarios que dicen, pues yo a un perro que tiene una deficiencia de calcio, le meto D3 y lo saco al otro día. A una tortuga, a un reptil, no. Y no va a Bien, pasar. hay una Eso fisiología esencialmente distinta. totalmente distinta. Ahora, en las tortugas de tierra es común que el perro se pone a jugar con la tortuga y las destroza, Ah, realmente las destrozan. bien. Y una tercera patología, que es tal vez la que más llega también a la clínica, después de estas, que son, digamos, casi veterinaria, hay una fisiológica, que es cuando las tortugas entran en estado reproductivo y tienen que oviponer, y se produce un atascamiento de los huevos, donde hay un Bien. prolapso de toda la cloaca, con toda la parte del oviducto, y bueno, eso es una de las patologías por ahí más comunes que está ligado a su biología natural. Y eso se soluciona con una Sí, operación para sacar, se soluciona con cirugía, en si muchos es que se lo casos, detecta a tiempo. a tiempo. Y en otros casos, incluso sin llegar a la cirugía, se puede llegar a solucionarlo
eclosionando por ahí un huevo internamente en el oviducto, retirándolo y se puede volver a poner todo en su lugar. ¿Cuán bien responden las tortugas para si tiene, por ejemplo, el caparazón quebrado, que es lo que normalmente viene con el caparazón roto? ¿Se lo puede arreglar? ¿Responden bien al tratamiento o En muchos casos no tiene sí. solución? En muchos casos, realmente hay que analizar la gravedad, porque Ujú. incluso yo he llegado en muchos casos directamente a sugerir la eutanasia, Bien. porque si tenemos un animal con simplemente el peto rasgado, donde está Claro. abierto, pero no se exteriorizaron órganos, los órganos no están comprometidos, hay un material como para poder volver eso a unir, incluso suturar, remendar eso y armar un peto como para que el animal pueda continuar con su vida sin sufrimiento, sí, perfecto. Y hay muchísimos casos que sí, tiene que ver con la gravedad. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes entre las serpientes? Las patologías más frecuentes en serpientes, además de las carenciales, que esas las vamos a poner siempre, porque ocurre realmente en toda la parte Claro. reptiliana, tenemos en el caso de la serpiente las estomatitis, que tienen que ver con los cambios de clima muchísimo, o sea, el estrés que produce el animal en el proceso en el que naturalmente el animal ya estaría preparado para hibernar. Y Bien. muchas veces los reptilistas lo extienden a esto para acelerar los estadios reproductivos. El reptilista tiene por ahí, sobre todo los que crían, quieren acortar la hibernación del animal, que es algo fisiológico, y justamente para que el animal entre en celo más rápido y puedan tener más rápido puestas y demás, Ujú. y llevan a crear muchas patologías y la mayoría son estomatitis, que son infecciones en la boca, pero a su vez estas infecciones en la boca, como la serpiente es un tubo básicamente, se trasladan automáticamente a los pulmones, con lo cual nadie puede pensar en una estomatitis sin pensar en una afección respiratoria de las vías bajas, porque las vías altas, al tener una estomatitis, automáticamente quedan comprometidas. Entonces, al estar comprometidas las vías altas, las vías bajas es un tubo, esa es la serpiente, como dijimos, y las bacterias pasan al pulmón derecho. Todo lo que llega al pulmón termina afectando al corazón. Bien. O sea que termina siendo algo sistémico. ¿Sí? Entonces, esas son las principales patologías. Y en un tercer plano, fuera de las carenciales y las estomatitis, que las estomatitis tenemos que no solo pensar en bacterianas, sino en virales, y lamentablemente un veterinario no cuenta con recursos como para aislar algo viral. Tenemos también los traumatismos, ¿no? Las fracturas, los golpes, como te decía, el tenerla colgada a una serpiente y que se te caiga, y si no le pasa nada, es puro músculo, mentira. Cualquiera que haya Está hecho llena anatomía de una serpiente sabe que las costillas son tremendamente finitas, frágiles y que son agujas, que básicamente al romperse pueden perforar músculos, producir lesiones muy grandes internas que no las vemos. Y una simple caída de medio metro, un metro, puede llegar a producir la agonía del animal por meses y la muerte. Y eso por ahí el reptilista no lo percibe, porque piensa que no pasó nada, cuando en realidad hay algo interno que se está desarrollando y que va a terminar en lo peor, en un cuadro fatal. Y ¿qué hay acerca de los ectoparásitos al criar? Sé que, por ejemplo, se pueden haber ácaros y etcétera que pueden producir afecciones a los animales de cría, sobre todo. Hay múltiples ectoparásitos que pueden tener las serpientes. De hecho, uno de los principales son, como vos decís, los ácaros, las garrapatas. Incluso hay pulgones que se suelen meter entre las escamas. Ujú. Los que yo veo como más peligrosos de determinada forma son los ácaros y las garrapatas, ya que estos pueden a su vez transmitir endoparásitos, y Ujú. endoparásitos como por ejemplo babesia o riquexias, cualquier tipo de riquecias, o por ejemplo anaplasma, que son parásitos endoglobulares, los cuales se alojan dentro del glóbulo rojo y terminan produciendo la destrucción del mismo, con una anemia muy importante, que produce la muerte del animal. Ujú. Siendo que eso es muy común en la naturaleza, el animal puede convivir con estos parásitos y estas Ajá. enfermedades. Hay una simbiosis que ellos pueden mantener, un equilibrio que ellos pueden mantener en estado natural, pero no en estado, por ejemplo, de cautiverio, donde hay un estrés, donde esto se exacerba, y de esa manera
termina siendo patológico algo que es natural está en un ambiente, ¿no? En la naturaleza. Eh, Pedro, un poco para terminar. Nuestros alumnos posiblemente, muchas de las cosas que vos hablás se aplican muchísimo para terraristas o aficionados a los reptiles, etcétera. Pero posiblemente nuestros alumnos críen o tengan que criar los reptiles para hacer algún estudio científico de comportamiento, de reproducción, etcétera. ¿Qué le recomendarías al alumno que tiene que tener o unas víboras o unas lagartijas en cautiverio para realizar un estudio? Una de las principales cosas que yo recomendaría, bueno, básicamente, como vos dijiste, tener muy en cuenta su biología, ya que esto va a Bien, ayudar a parte de alimentación y no solo, como vos decís, a la reproducción del medio ambiente. Y una de las cosas que yo sugeriría es la parte de higiene, no bien, solo del animal, sino la propia, ya que muchas veces nosotros manipulamos una serpiente, manipulamos un animal y no tenemos en cuenta que estamos produciendo una simbiosis en la cual estamos teniendo un intercambio de bacterias, virus y demás. El hecho de estornudarle a una serpiente, una persona que viene con un resfrío, muchas veces no lo sabemos, estornudamos arriba del terrario o sosteniendo el animal, o el animal mismo acaba de terminar de comer y nosotros lo manipulamos. Yo recomendaría que la manipulación que se tiene con respecto a ese animal sea la estrictamente necesaria. Si bien, yo tengo que manipularlo para un estudio, que sea estrictamente necesario para el estudio, no estar constantemente sacándolo al animal ni mostrándolo. ¿Por qué? bien. Porque todo esto lleva a un estrés del animal. Otra cosa es tener en cuenta que es un ser vivo y que este ser vivo, en la simbiosis, existen patologías que son transmisibles del animal al hombre y del hombre al animal. Hay una Ujú, o sea, hay una zoonosis, una antropozonosis, ¿no es cierto? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no bien. solo el animal puede ser el afectado, sino la persona que lo manipula. Bien, entonces básicamente la higiene tiene que ser extremadamente buena, el manejo del animal tiene que ser consciente, ¿sí? A conciencia, y tenemos, como vos dijiste, tratar de reproducir lo mejor posible su hábitat y tener muy en cuenta su alimentación y su historia natural. Si el animal tiene que hibernar, hiberna. Bueno, Pedro, pero entonces, ¿qué rol debe cumplir la investigación y la veterinaria? ¿Cuál sería la relación entre la investigación básica y la veterinaria? ¿Los biólogos hacen veterinaria? ¿Los veterinarios hacen investigación? ¿Cómo es el asunto? Bueno, la facultad de veterinaria básicamente no te prepara para hacer investigación. Es posiblemente una de las falencias más grandes que tiene en este caso la enseñanza veterinaria, sino que el veterinario está más preparado para la clínica, para actuar directamente en campo, no así para llevar a cabo una investigación. Entonces hay un montón de puntos que desconoce para poder realizar esta de forma adecuada, ¿sí? Con lo cual, cada vez que van a presentar en un congreso o un evento casos clínicos veterinarios, en este caso en reptiles, no se tienen por ahí en cuenta un montón de parámetros que en ciencia son extremadamente importantes para establecer un estándar. Que el Ujú, biólogo sí la tiene y que el biólogo podría hacerlo, podría hacer estudios determinados en serpientes que ayuden al veterinario y no solo al veterinario, sino a la clínica veterinaria en sí. Estudios, ujú, por ejemplo, parasitológicos, hematológicos, de la misma fisiología del animal, incluso de la anatomía, ¿sí? ujú. Donde por ahí un biólogo está más capacitado para escribir un manual, por ejemplo, anatómico o fisiológico de un animal, que un veterinario, pero que al veterinario a la hora de realizar la clínica le serviría perfectamente para entender cómo tratar las patologías de esos animales, ¿sí? O lo podría dar un hincapié importante, ¿no es cierto? Entonces, para los biólogos sería un gran aporte que hacer investigaciones que puedan ser aplicadas en la práctica veterinaria, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y No me solo parecería, hacer investigaciones básicas, porque nosotros, en contrario a lo que vos decís con respecto a la educación de los veterinarios, en la educación de los biólogos estamos acostumbrados a que nos eduquen específicamente para ciencia básica y a veces perdemos de vista la ciencia que puede ser aplicada. Y quizás correctamente. los alumnos puedan hacer proyectos
que tengan esta aplicación junto a veterinarios, ¿no es cierto? De hecho, es lo que me parece más importante. Yo creo que entre el biólogo y el veterinario, si un biólogo y un veterinario se juntan y tienen una buena simbiosis, yo creo que pueden tener resultados muy buenos. Realmente para la ciencia, para los animales, para la Complementarse. medicina, complementarse muy bien. Yo creo que en un laboratorio tendrían que poder manejar ambos, trabajar juntos y poder desarrollar, digamos, muy buena ciencia donde el aporte realmente sea importante. En medicina veterinaria, la parte reptiles, hay un nicho que es gigante, no pequeño, es gigante. Básicamente yo diría que hoy no se conoce nada, o sea, no hay desarrollado nada. Y creo que es casi imposible que un médico veterinario lo desarrolle solo. Necesita, para mí, en esencia, estar acompañado de un biólogo y estos poder complementarse en un playback positivo uno y otro. Bueno, Pedro, de aquí te agradezco muchísimo tu participación y tu colaboración. Has dado muy buenas ideas, así que realmente va a ser muy importante para los alumnos. Te agradezco muchísimo. No, Hasta gracias a luego. vos. Hasta luego.